Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a esta tutoría. Buenos días, Lick. Esta mañana vamos a hablar acerca de las regulaciones. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de las regulaciones comunes a las sociedades. Hay bastantes regulaciones que tienen las sociedades. Vamos a hablar de las más importantes, de los cumplimientos que tienen que hacer, ¿verdad?, cualquier tipo de sociedad, independientemente de la actividad económica a la que se refiera. Son obligaciones o son regulaciones que estas sociedades tienen y que deben cumplir. El no cumplimiento pues les acarreará algún tipo de sanción, según con el reglamento o la ley de la institución a las cuales están adheridas. En el artículo 40, ahí menciona los tipos de libros que debe llevar toda sociedad, sin hablar todavía de los libros contables. Dice, todas las sociedades llevarán los libros siguientes: un libro de actas de juntas generales, en el cual se asentarán los acuerdos adoptados en las sesiones respectivas. O sea, cualquier tipo de sociedad de las 5 o 6 que aparecen en el Código de Comercio deben llevar un libro de actas. Un libro de actas de juntas directivas o de consejos de administración, según la naturaleza de la sociedad y el régimen de administración adoptado. Libro de registro de socios o de accionistas, según la naturaleza de la sociedad. Como estamos hablando de las 5 o de las 6 sociedades en común, todas deberán llevar estos libros. A veces habla de socios, a veces habla de accionistas, porque hay sociedades de personas y sociedades de capital. Libro de registro de aumento y disminuciones de capital, cuando el régimen adoptado sea el de capital variable. Los libros serán legalizados por un contador público o por el registro de comercio. O sea, el contador tiene las facultades de poder legalizar estos libros. Un contador que esté legalizado, un contador que esté registrado, un contador que puede ser en todo caso un auditor. Y en ausencia de él, pues directamente el registro de comercio. Estos libros de actas son necesarios en cualquier tipo de sociedad. El Estado, dice, ejercerá su vigilancia sobre las sociedades y las actividades mercantiles que este código señala mediante las oficinas siguientes. Es decir, cada tipo de sociedad tendrá una regulación o tendrá una dependencia del Estado que las regula, una dependencia del Estado que está vigilante de las actividades de estas sociedades. Para el caso, la Superintendencia del Sistema Financiero vigilará a todas aquellas sociedades que operen en el área de las finanzas, en el área de los seguros y en el área de ahorros. Es decir, acá están sometidos los bancos, las aseguradoras y cualquier otra institución que se dedique al área financiera. La Superintendencia de Valores vigilará a las sociedades que se dedican a operaciones del mercado bursátil. Es decir, esto es por el lavado de dinero. Esto es por el lavado del dinero, ¿verdad? Parte de esto hay ahí, ¿verdad? Las operaciones bursátiles se refiere a la bolsa de valores y a los intermediarios, que son los corredores de bolsa, es decir, los que se encargan de informar de las diferentes empresas que están participando en la bolsa de valores. Entonces aquí hay intermediarios, ¿verdad?, que pueden ser otras empresas o pueden ser personas naturales en el mercado bursátil. Y la principal es la bolsa de valores.
Para el caso de lavado de dinero que decía el compañero, igual, ¿verdad? La Superintendencia del Sistema Financiero junto con la Superintendencia de Valores están velando por esa situación, ¿verdad? Por el lavado de dinero. Cada vez que uno deposita ciertas cantidades, tiene que llenar un formulario en el cual indica de que en el cual indica la procedencia que tiene ese dinero, para evitar el lavado de dinero, para evitar que el dinero venga de, por decirlo así, de una fuente que no es lícita. Claro, si usted va a depositar $500, $1000, eso no requiere el cumplimiento de lavado de dinero, porque el lavador de dinero no va a depositar cantidades tan pequeñas, ni tampoco va a depositar cantidades extremas, ¿verdad? Esto tiene que ver ahí por los $10,000. La Superintendencia de Pensiones vigilará a las sociedades que se dedican a la administración de pensiones. O sea, también son sociedades. ¿Qué tipo de sociedades? En este caso, sociedades anónimas. La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles ejercerá la vigilancia en todos los demás casos no comprendidos anteriormente sobre el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. Es decir, acaban todas las empresas que no están en los tres o en las tres vigilancias anteriores. Rick, Dígame. una consulta. ¿Estas regulaciones solo son para las sociedades anónimas o tienen que ser para todo el tipo de sociedad que estamos estudiando? Para todo tipo de sociedad, cualquier tipo de sociedad. Por eso es que acá menciona en las anteriores superintendencias, yo mencioné sociedades anónimas porque algunas de estas son sociedades anónimas. Bueno, de hecho, la mayoría son sociedades anónimas. Por ejemplo, un banco es una sociedad anónima. O sea, no es una empresa familiar. La mayoría son sociedades anónimas, pero regula cualquier tipo de sociedad. Cualquier tipo de sociedad. Dice acá que las anteriores oficinas se regirán por sus propias leyes. Cada una tiene su ley especial y si una de las sociedades incumple, será sancionada con respecto a esa ley. En el caso de todas las empresas, y aquí van todas, en la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, aquí van las sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedades en comandita simple, colectivas, las sociedades cooperativas, ¿verdad? Que de esas no hablamos, pero ustedes sí hablaron un poco acerca de ello. Y digo un poco porque, bueno, hoy primero Dios les voy a subir a la plataforma los resultados, o sea, el resultado de la evaluación ya está en la administración académica, digamos, en la plataforma de la administración académica. Les voy a subir los resultados de las hojitas. Muchos me quedaron ahí debiendo, ¿verdad? Y por eso es que hay algunas notas bajas, la mayoría anda por el 6, porque no leyeron el código de comercio. En la web aparece un cuadro similar, pero ese cuadro es de cualquier parte del planeta, digamos, específicamente que de Ecuador, de Colombia, y no era eso lo que buscábamos era que leyeran el código de comercio, que se repartieran para que no sintieran el peso, desde que cada uno tomara una sociedad. Por ahí algunos me hablan de soles, otros me hablan de euros, otros me hablan de cualquier otra moneda que no es la que utilizamos en el país. Algunos hacen referencia a un artículo, y si usted va a ver ese artículo en el Código de Comercio, dice una cosa bien diferente a la que usted se está refiriendo. De repente hubo personas que en una casilla me colocaron no lo que estaba preguntando en esa casilla, sino que era la respuesta de otras casillas. Entonces les voy a subir, hoy en el transcurso del día, les voy a subir esa información para que vean a dónde estuvieron los errores. Y se van a dar cuenta que sí hubo bastante, digámoslo así, malversación de la información. La idea era leer lo nuestro,
No ir a buscar en la web, copiar y pegar. Hay quienes hasta el formato, no el que yo les mandé, sino que otro formato, donde mencionaba ahí una asignatura que no es nuestra asignatura, sino que es otra asignatura. Desde ahí dicen el formato y en la parte de al pie de página tiene, bueno, el nombre de esa asignatura y tiene el nombre de una institución. Entonces hasta cierto punto hubo, se puede decir, no sé, comodidad, ¿verdad? Y la idea no es que estuvieran incómodos tampoco, pero sí que leyeran, ¿verdad? Que leyeran un poquito más de lo que yo les presento. Esa era la idea, que ustedes fuesen a buscar, aunque casi la mayoría de cosas eran las de las que yo había hablado, ¿verdad? Hubo quienes me inventaron, por ejemplo, reservas legales, sociedad anónima con 10% de reservas legales. Algunos me pusieron que tenía el 3%. O sea, ¿en qué lugar, en qué país estaba regulado eso? Pues no era El Salvador. Entonces por eso es que algunas notas han bajado, y bastante, ¿verdad? Por esa razón. Porque si tal vez repartieron, pues los compañeritos no fueron tan cuidadosos. Algunos se acomodaron y dijeron, no hombre, si aquí está en internet, está el trabajo, ¿verdad? Solo es de copiar y pegar, o solo es de bajar ese trabajo y ponerle la carátula y ya estuvo, y le enviamos, sin haber leído. Muchos les he puesto ahí signos de interrogación porque no me le ponen la referencia de dónde extrajeron esa información, y aparte de ello, en qué parte del Código de Comercio lo dice, ¿verdad? No se sabe. Entonces hay un montón de cositas ahí que están observadas, ahí las van a ver. Cuando la sociedad está registrada, dice, ante una institución de gobierno, adquiere obligaciones frente a dicha institución. Algunas obligaciones son mensuales y otras son anuales. ¿Qué tipo de obligaciones o qué tipo de regulaciones ejercen estas instituciones hacia cualquier sociedad? Hablemos de sociedades mercantiles, ¿verdad? Obviando aquellas sociedades que las rige, por decir algo, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Pensiones. Vamos a hablar de las sociedades que están reguladas por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, es decir, todas las sociedades, cualquier empresa. Llámese una empresa o una sociedad de personas o sociedad de capital. Esas están reguladas por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Ahí caben todas, ahí se van a ese bolsón todas. Y vamos a hablar de todas. Entonces, ¿qué tipo de obligaciones tienen estas sociedades? Que pueden ser mensuales o pueden ser anuales. Una por lo menos, que me digan. Alguien que trabaje en una empresa y vea de que esa empresa presenta de manera mensual, de manera anual, o de manera semestral o trimestral, no sé. ¿Verdad? Aquí No la ley, sería la planilla del seguro. perdón, las planillas La del seguro. plan... Ajá. Correcto, correcto, así es, ¿verdad? Las planillas del seguro, mensualmente tenemos que estar presentando planillas del seguro. Eso así es, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cuál es esa regulación de las planillas del seguro. ¿A qué está sometida la sociedad? Veamos, alguien más. Casi siempre escucho las mismas dos voces, ¿verdad? De una señorita y de un caballero. Como la renta no sería, Vic, que también La la declaran anualmente. Anualmente, correcto. La declaración de renta. ¿Qué tipo de sociedades? Cualquier sociedad. Por eso dice regulaciones comunes. La renta, tanto para las sociedades de personas como las sociedades de capital, están obligadas a presentarla. Inclusive nosotros como personas naturales estamos obligados a presentar renta, independientemente si estamos contratados de manera permanente en una empresa o somos prestadores de servicio. Vic, Dígame. el IVA también puede ser. El IVA es otra obligación mensual. Todos los meses tenemos que presentar la declaración de IVA. Tengamos o no tengamos ingresos. Si está cero, preséntela. El no presentarla le acarrea una multa.
¿De cuánto? $75. Listo. Dígame. El La pago a planilla cuenta. de la AFP también. Las planillas de AFP, gracias. Las planillas de las AFP. Ajá, me decía el compañerito también. El pago a cuenta. El pago a cuenta es otra obligación mensual que se tiene con Hacienda, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuál es la regulación para el pago a cuenta. ¿Y qué tipo de sociedades? Cualquier sociedad, no solo las anónimas. Cualquier sociedad tiene que pagar pago a cuenta, inclusive una persona natural que esté inscrita en IVA, ¿verdad? Tendría que pagar pago a cuenta. Es decir, si está inscrita en IVA, automáticamente paga también el pago a cuenta. Es decir, tiene un negocio, una empresita o presta servicios, debe pagar pago a cuenta. Eso es cierto. Bueno, vamos a ver ahora entonces todo lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? ¿Qué tan cierto o cómo lo regula estas instituciones? Declarar y pagar IVA, dice, al finalizar el mes en el que se inscribió, aunque no haya iniciado operaciones. Imagínense que se inscribe hoy en septiembre, pero todavía no ha mandado a hacer papelería porque antes de inscribirse, Hacienda no le puede autorizar el uso de papelería. Tiene que estar inscrito para que luego Hacienda le autorice el uso de papelería. Pero si en este mes de septiembre se inscribió, solicitó el uso de papelería y hasta en octubre emite su primer factura, tiene que presentar la declaración del mes de septiembre, aunque no tenga ninguna operación, ¿verdad? Eso dice acá. Aunque no haya iniciado operaciones y no deba pago del impuesto, deberá presentar la declaración correspondiente a dicho mes. Dice que la presentación de la declaración es obligatoria, aun cuando no se haya inscrito, dice, el último día del mes, o cuando se haya inscrito el último día del mes. Digamos, si ese día se inscribió, debe presentar la declaración de ese mes en el que se inscribió, sin que tenga operaciones. La debe presentar a cero. La declaración de IVA debe presentarse los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. ¿Qué significa eso? No incluye sábados ni domingos, ni tampoco un día festivo, por decirlo así, legalmente establecido, como por ejemplo la vacación de agosto, ¿verdad? Y hay algunos días que no se van a tomar en cuenta como días hábiles. Entonces esos días se van corriendo. Entonces se refiere a días hábiles de trabajo, sin que tenga que ver algún día festivo legalmente establecido. Entonces vamos a contar de lunes a viernes y nuevamente de lunes a viernes, es decir, 2 semanas. Por lo general se anda venciendo ahí entre el 14 y el 15 de cada mes. Pago o anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta. Miren, eso me dijeron ustedes y ahí está también regulado. Dice que las sociedades registradas a IVA deben declarar y pagar mensualmente el 1.75% sobre los ingresos brutos por medio del sistema anticipo a cuenta. La declaración y el pago deben ser hechos durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. ¿Cuánto vamos a calcular? El 1.75% de las ventas o de los ingresos, dice acá, mensuales. También vence la misma fecha en la que vence el IVA, los primeros 10 días hábiles de cada mes. Retenciones de impuestos sobre la renta a empleados. Vean que el pago a cuenta, este es un impuesto, y las retenciones también es otro. Solo que en el caso de las retenciones no es un impuesto a la empresa, sino que es un impuesto al empleado. La empresa es simplemente el mediador de la retención,
pero ambas, tanto el impuesto llamado pago a cuenta o anticipo del impuesto sobre la renta, este va a ir junto en la misma declaración que las retenciones a empleados. Dice, servicios de carácter permanente, toda sociedad, y dice toda, no se refiere exclusivamente a una, toda sociedad que pague a una persona natural domiciliada en la República una cantidad en concepto de remuneración por servicios de carácter permanente, está obligada a retener el monto que como anticipo del impuesto sobre la renta le corresponda. Y esto es a través de una tablita que está en el artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esa tabla, ahí aparece una parte exenta, es decir, si usted no llega al límite, no le van a retener renta, pero si pasa del límite que la tabla menciona, ya tiene un pago de renta. Por un centavo que se pase, o un centavo es la diferencia entre lo exento y lo no exento, por ese centavo le toca pagar el impuesto, ¿verdad? Que le retengan ese impuesto, y la empresa tiene, o la sociedad tiene, la obligación de hacerlo saber al Ministerio de Hacienda. Retenciones por prestación de servicio. También estas retenciones, como las anteriores, como estas retenciones de los empleados que están contratados de manera permanente, ambas son retenciones. Y aquí solo estamos mencionando dos, pero pueden haber más tipos de retenciones. Todas las retenciones de renta que se le hagan a las diferentes personas, esas deben colocarse en la misma declaración. En la misma declaración donde van el pago a cuenta en una parte y las retenciones del impuesto sobre la renta en otra parte. Por eso la declaración se llama, dice, anticipo o pago a cuenta y dice, retenciones o informe de retenciones, algo así creo que dice, no me recuerdo ahorita el nombre, pero a eso se refiere. Entonces, también es verdad que en las grandes empresas se cobra un % más, ¿verdad? Se cobraría el 13%, pero de IVA. Pero eso solo aplica en las grandes empresas, ¿verdad? El 13% es genérico para cualquier sociedad. No, pero 1% para las grandes empresas. Correcto, a eso iba. El 1% sí está exclusivo para la gran empresa, ¿verdad? La gran empresa le puede retener o le puede percibir ese 1%. Significa entonces que la gran empresa está reteniendo, digamos, o está cobrando casi un 14% de IVA. Aunque no es del todo cierto, ¿verdad? El 13% es para todas las empresas, llámese pequeña, mediana o grande. Pero la gran empresa, aparte de ese 13%, que es genérico para todas, tiene una obligación adicional. Cada vez que la gran empresa le compra al pequeño o al mediano, le retiene el 1%. Y esa retención se la debe trasladar al Ministerio de Hacienda, junto con su 13%. Cada vez que la gran empresa le vende al pequeño o al mediano, le percibe adicional al 13% un 1%. Es como que le esté percibiendo el 14%. ¿Verdad? Muy buena su participación. O sea, se refiere exactamente a eso. A que la gran empresa tiene esa obligación de retención adicional del 1% sobre la pequeña y mediana. Entre operaciones entre dos grandes empresas, ahí no se va a dar la percepción ni la retención, porque las dos son grandes. Igual si la operación es entre dos pequeños, o entre dos medianos, o entre un mediano y un pequeño, ahí no existe tal retención ni percepción. Solo está referido del grande hacia el pequeño y mediano consumidor. En cuanto a prestación de servicios, la retención dice que es del 10%. Por cualquier tipo de servicio que la empresa pague, la retención debe reportarse y pagarse íntegramente al fisco. Es decir, no le puedo dar una parte. Si retuve el 10% del valor de la prestación de un servicio que alguien le dio a la sociedad, íntegramente se debe reportar al fisco.
y no hay un monto establecido, o sea, como en la tabla de los empleados que están contratados de manera permanente. Aquí no hay un monto establecido. Si $1 le pagó a alguien por un servicio prestado, el 10% de ese dólar tiene que remitirlo al Ministerio de Hacienda. O sea, no hay montos. Si le pagó $100,000, el 10% de $100,000 pagado por un servicio prestado, un servicio recibido en este caso. Presentar planillas. Aquí hay dos momentos para el Seguro Social. Está la presentación de la planilla y está el pago de la planilla. Son dos cosas diferentes o dos momentos distintos. Para la presentación de la planilla se dispone de 5 días hábiles. Es decir, terminó agosto, los primeros 5 días hábiles de septiembre se tiene para presentar la planilla con los cambios que se dieron en el mes de agosto. Por ejemplo, horas extras, vacaciones, por decir algo, incapacidades. Esos cambios que hubo en la planilla se presentan al Seguro Social. El Seguro Social las avala, hace los cálculos y regresa a la planilla. Ya con los cálculos hechos, ya lista para pagar. Esta planilla se pagará a más tardar el último día del mes. Último día hábil del mes. No significa que hasta ese día hay que pagar. Si se tiene antes, ¿verdad? La fecha es el último día del mes siguiente. Es decir, la planilla es de agosto. En los primeros 5 días hábiles de septiembre se presenta para su aval y su cálculo. La regresa el Seguro Social y se tiene hasta el 30 de septiembre para pagar la planilla de agosto. Significa que va un mes atrasada. Pero es por los dos momentos que se dan. El momento de la presentación y el momento del pago. ¿Cómo está dividida? El total es del 10.5% sobre los sueldos, pero el 7.5% le corresponde al patrono y el 3% le corresponde al empleado. La suma de ambos hacen el total de 10.5. Y si la sociedad tiene más de 10 personas inscritas, debe pagar un 1% adicional. Y ese es para tener derecho a INSAFORP. No es, bueno, sí tener derecho, pero es una obligación que debe cumplirse si se tiene más de 10 empleados. Y si no presentarían las planillas en los 5 días, se le cobraría una multa. Sí, tiene una multa, así es. ¿Verdad? Una multa que está en el reglamento interno del Seguro Social. O sea, por eso es que decía en las láminas anteriores, cada institución reguladora sancionará de acuerdo a su ley interna, de acuerdo a la legislación que tiene exclusivamente para ello. El Seguro Social tiene un reglamento y con base a ese reglamento es que hace efectivas las sanciones. Entonces se dan 5 días hábiles. Díganme. Y si, digamos, solo tenía como 4 empleados y uno se le fue, ¿qué pasaría ahí? No hay ningún problema, presenta los 3 y presenta el cambio de que uno se ha retirado. Y ahí le va a salir en la cuenta como 0, ¿verdad? Como si no ha Sí. recibido nada. Va a pagar al Seguro Social o va a calcular el pago de planilla del seguro hasta el último día en el que esta persona estuvo trabajando en ese mes. Pero solo se presenta ahí 5 días y dice, tiene un código, eso es con códigos. En la parte, digamos, de atrás, si es planilla manual o si es planilla mecanizada, hay un reglamento, hay un, digámoslo así, como un manual donde aparecen los códigos. Usted no le va a poner todo el nombre, empleado despedido, empleado retirado, ¿verdad? Hay un código que ya identifica esa situación. Usted solo pone el código y los días laborados. Entonces el seguro ya sabe. La afiliación también de la persona, ¿no? ¿Perdón? Se va a poner ese código y el número de afiliación, ¿o no? ¿Cómo no? Es que todo eso va en el renglón, toda la información del empleado va en el renglón donde aparece su nombre. Ahí va el código por el cual se está reportando a esa persona, los días que trabajó esa persona, el monto que devengó a esa persona, su registro
del registro del Seguro Social, es decir, su número de afiliación del Seguro Social, todo eso va en el renglón de esa persona. Entonces, el seguro lee esa situación y manda los cálculos y sabe que el mes siguiente esa persona ya no va a aparecer en esa planilla. Gracias. Entonces no hay problema en que solo se queden 3, inclusive puede ser el patrono y un empleado. Y ya con eso ya tiene planilla para presentar al Seguro Social. Entonces no importa cuántos empleados tenga. No importa cuánto, de 1 hacia arriba. Esa es otra cosa también, ya que me recuerdo, como voy recordando de lo que revisé del trabajo. Decían que para que se dé una sociedad, Lick, una pregunta. dígame, ¿Y si en dado caso la empresa no tiene el total para pagar al seguro y le dice al seguro que solo va a pagar la mitad y la otra mitad se la va a pagar en los días hábiles, qué pasa? puede negociar, ¿verdad? Si le aceptan la negociación no hay ningún problema. También puede dejar de pagar, ¿verdad? No paga la planilla y no hay ningún problema, o sea, va a caer en mora con el seguro. El seguro le va a cobrar un porcentaje adicional, ¿verdad? Por no presentar la planilla, por haber caído en mora, le va a cobrar un interés que podría ser, según el reglamento que ellos tienen, el interés que la banca les podría cobrar por tener depósitos a plazo o por tener un préstamo, digamos. O sea, a todo eso le va, o sea, a todo eso, ¿cómo se llama? Es a lo que se va a someter el empleador o la sociedad que incumpla. O sea, la sociedad puede dejar de pagar 1, 2, 3, varias planillas si no tiene plata para hacerlo. Pero sabe que se está sometiendo a un régimen de sanciones impuesto por la institución, en este caso Seguro Social, de acuerdo al reglamento. O sea, no pasa nada, lo que pasa es que tiene que pagar la sanción y tiene que pagar la planilla. Igual sucede en el Ministerio de Hacienda, si usted no presenta una declaración, igual hay una multa. La multa... ¿Verdad que la multa es de 25%, no? ¿Perdón? La multa es de 25%, ¿verdad? No. Por ahí anda. El Seguro Social tiene porcentajes. ¿Verdad? Le cobra un 5%, creo, por no presentarla, un 25% del valor del pago y así le va sumando. Entonces, por eso es que dan ellos fechas topes. En este caso, el Seguro Social dice, para presentar planilla, 5 días hábiles. Para pago, dispone hasta el último día hábil del mes. Imagínense que el mes finaliza domingo. Su último día hábil va a ser viernes, aunque no sea el último día del mes. Aunque falte, por decirlo así, sábado y domingo. Como sábado y domingo no son días hábiles y venció el mes en domingo, para el pago de la planilla tiene que ser viernes antes de ese domingo. De lo contrario, pues cae en sanción de no pago. Y ahí ya le cobran ese 25% de recargo. También por ahí me mencionaban ustedes las planillas de las AFP, cierto, también, ¿verdad? Tenemos 2 aseguradoras de pensiones, o 2 administradoras, perdón, de pensiones. Presentación y pago de planilla, aquí van las 2 de una sola vez, no es como en el seguro, que primero presentamos la planilla con los cambios, me mandan esa planilla con los cambios y luego hacemos el pago. Acá se hace de una sola vez. El patrono paga el 15% sobre los salarios. ¿Cómo está distribuido? El 7.75% en concepto de cuota patronal. Esto lo paga el patrono por cada salario o por cada sueldo que paga. Adicional va a pagar el 7.75%. Y el empleado dejará el 7.25%. Es decir, la sociedad le retendrá el 7.25% de su sueldo. La declaración y pago de planilla previsional debe efectuarse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. Aquí le da 10 días hábiles para pagar. El seguro le da
todo el mes, pero le dice que tiene 5 días para presentar la planilla con los cambios. Esta no lleva acá, o sea, no tiene cambios, digamos, previstos para las AFP, sino que los cambios se hacen con base a la planilla del Seguro Social. Una vez la planilla del Seguro Social está terminada, esos mismos valores exactos de la planilla del Seguro Social son los valores que se van a remitir en las planillas de las AFP. La AFP, cuando le mande una fiscalización, lo primero que va a pedir no son sus planillas, bueno, son sus planillas pagadas correspondientes a las AFP, pero le va a pedir las planillas del Seguro Social para confrontarlas. Si paga planilla de Seguro Social, tiene que pagar AFP y por igual valores de salarios. Aunque las retenciones sean diferentes, ¿verdad? Aquí son 7.25, allá son 3. Eso no tiene nada que ver, los porcentajes. Lo que va a verificar es que los sueldos sean exactamente los mismos reportados en Seguro Social, igual reportados en planillas de AFP. Bueno, hay muchas más regulaciones, ¿verdad? Estas son, como les digo, las más importantes. Regulaciones tributarias, regulaciones previsionales, regulaciones de salud. Juntamente, estas son como las comunes, y ahí hay regulaciones ya específicas. Pero el tema me mandaba a las comunes. Y aprovechando, entonces, nos vamos a referir al siguiente tema, que eran las obligaciones profesionales de los comerciantes. Casi son como continuidad de estas. Por eso es que esos dos temas estaban separados para fechas diferentes, pero los vamos a abordar los dos en esta misma ocasión, porque el siguiente tema, después de este, es la ley del IVA, ¿verdad? Ahí nos vamos a tardar un poquito más quizás, y prefiero pues abordar el tiempo de las obligaciones profesionales para el tema de la ley del IVA. Y luego viene la ley de renta, ¿verdad? Pero en el caso de IVA, sí, quizás nos vamos a tardar un poquito más, porque vamos a tratar de dar la clase teórica más una clase tratando de hacer algo práctico. Y luego ustedes van a desarrollar también una tarea práctica en cuanto a declaración de IVA. Obligaciones profesionales de los comerciantes. En el artículo 411 dice, son obligaciones del comerciante individual y social. No importa si es uno o es otro, ambos tienen iguales obligaciones. Matricular su empresa mercantil y registrar sus respectivos locales, agencias o sucursales. Esta es una de las obligaciones que tiene. Ve que anteriormente hablamos de obligaciones comunes, de regulaciones comunes. También acá esto podría decirse que es una regulación común, pero más que una regulación es una obligación. Si no matricula su empresa no puede seguir operando. Y esto es año con año. Llevar la contabilidad y la correspondencia en forma prescrita por el Código de Comercio. Ya vamos a ver qué es lo que prescribe, qué es lo que dice el Código de Comercio para poder registrar la contabilidad. Depositar anualmente en el registro de comercio el balance general de su empresa, estados de resultados y cambios en el patrimonio correspondientes al mismo ejercicio del balance general, acompañados de un dictamen del auditor y sus respectivos anexos. Estas son obligaciones que tiene todo comerciante, llámese comerciante individual o comerciante social. Matrícula de comercio. El comerciante, dice, aunque ejerza distintas actividades, no importa la actividad que el comerciante ejerza, siempre debe matricular su establecimiento. Podrá desarrollarla bajo una sola empresa, pero si la empresa tuviera varios locales, aquí sí ya es otra cosa. O sea, no es por las actividades, sino por los establecimientos que tenga. Varios locales, agencias o sucursales,
deberá registrar cada una de ellos en el registro de comercio. Si están dentro del mismo departamento, se va a tomar como que fuera una sola, pero siempre se van a registrar por separado. Cumplidos los requisitos respectivos, el registrador de comercio ordenará que se asiente la matrícula y extenderá, dice, una constancia al titular, es decir, al dueño, el representante legal, para los efectos legales pertinentes. Por ejemplo, para una licitación, pueda que la institución con la cual se va a licitar le solicite este tipo de documentos, matrícula de comercio, ya que esto lo hace acreedor al comerciante que está haciendo su actividad de manera lícita, de manera autorizada, y que aparte de ello, él representa los intereses de la sociedad. O sea, que la sociedad tiene un dueño y ese dueño es el que está representado en la matrícula de comercio. La constancia que de la matrícula extienda el registrador será la única prueba para establecer su calidad de comerciante y para comprobar la propiedad de la empresa. O sea, en la matrícula de comercio ya aparecen los datos del dueño de la empresa, ¿verdad? Y la identificación de comerciante. Ninguna empresa mercantil podrá funcionar sin tener su respectiva matrícula vigente. Es decir, no se le puede olvidar en un año determinado no matricularse o no matricular una sucursal. Debe año con año obtener una matrícula de comercio. Las matrículas deberán renovarse, dice, anualmente en la época que se señale en la ley del registro de comercio. ¿Cuál es esa época? Normalmente se toma la fecha de nacimiento del dueño de la empresa o del representante legal. En esa fecha de nacimiento es cuando se tiene que renovar la matrícula de comerciante. Imagínense que una persona nace en octubre y registra su empresa como que una empresa que está naciendo hoy en septiembre. Se saca la matrícula de comercio hoy en septiembre y el siguiente mes en octubre tiene que renovarla, aunque no haya pasado un año. Pero como la persona nació en octubre y su empresa nació en septiembre, debe registrar la primera matrícula de comercio en septiembre y inmediatamente en octubre la renovación. Porque eso tiene que ver con la fecha de nacimiento del representante legal. Por eso dice acá, en la época que señale o que se señale en la ley de registro de comercio. Para actualizar la información, dígame. ¿Por qué es eso entonces, Lick? Porque tiene que ser en el cumpleaños del representante. Porque es la fecha que dicta prácticamente su información. O sea, como representante o dueño de la empresa. Normalmente lo que se busca es que sea, bueno, prácticamente en el mismo periodo, en el mismo mes. Pero si son diferentes, tendrá que hacerlo de esa manera. Muy bien. Lic. Dígame. Y en este caso no dan días hábiles. Es todo el mes. Es todo el mes en el que va a registrar, en el que va a renovar, digamos, si, por decir algo, existe la fecha de nacimiento de la empresa y la fecha de nacimiento del representante legal. Ambos deberán quedar registrados. Imagínense, como decíamos, la fecha de nacimiento de la empresa fue en septiembre. La ley le va a decir, bueno, si la fecha de nacimiento de la empresa fue en septiembre, bueno, la misma ley del registro de comercio le va a señalar, entonces va a pagar su matrícula no con la fecha del
del nacimiento de la persona representante legal, él estará matriculado o registrado según su fecha, pero la empresa también la deberá registrar según la fecha de nacimiento, es decir, deberán registrarse ambos, ¿verdad? Si así lo dice la ley. Entonces significa que si la empresa nació en septiembre, en septiembre del siguiente año, deberá registrarse nuevamente. Y la persona como representante legal deberá también quedar registrado en la fecha de su cumpleaños, es decir, en la fecha de él, póngale, si nació en octubre, y tendrá todo el mes de septiembre para la empresa y todo el mes de octubre para la persona representante legal. O sea, ambos deben registrarse. Quizás ahí, no sé si los confundí cuando les dije de que el representante legal, o sea, cada uno obtiene un registro diferente, ¿verdad? La empresa lo va a obtener por la fecha de nacimiento de la empresa y el representante legal por su fecha de nacimiento. O sea, ambos son registros, digámoslo así, separados. Y como usted dice, si no hay días hábiles, el día hábil es todo el mes, así como, por ejemplo, los que tenemos, bueno, los que conducimos y tenemos una tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación del vehículo es del vehículo, pero vence en la fecha de nacimiento del propietario. Y tiene todo el mes para cancelar ese derecho a la circulación. O sea, hay días hábiles, sí, los días hábiles son los días del mes en el que cumple años. Pues igual es la empresa. La empresa nació en el mes de septiembre, tiene hasta el mes de septiembre siguiente para poder pagar su matrícula de comercio como empresa. Ahora el representante... Y no se puede pagar adelantado. Sí. No, porque todavía tiene vigente el anterior. Debe esperarse al mes que le corresponda. O sea, no lo puede pagar antes porque sería como tener dos matrículas y pueda que caiga en el error de que si usted la pagó antes le tomen la fecha de ahí, pero es bien raro, casi no se da y tampoco el comerciante lo va a hacer. Siempre va a tomar en cuenta la fecha de nacimiento de la empresa y la fecha de nacimiento del representante legal, para que ambos queden registrados. Igual la fecha de nacimiento de las sucursales. Si una sucursal nació, por decir algo, allá en diciembre, tiene que cancelar la matrícula de esa sucursal en el mes que corresponde. Si nació en diciembre, y si la empresa matriz nació en septiembre de cada año tendrá que estar renovando la matrícula de comercio. Y el representante legal, si hay varias sucursales, este va a renovar solo una vez, la vez de su cumpleaños, como representante de la casa matriz. Las sucursales van a renovar según la fecha de apertura de esa sucursal. Igual que la empresa va a renovar según su fecha de apertura. Y eso es año con año. Y se tiene todo el mes. Dice, las matrículas deberán renovarse anualmente en la época que señale o que se señale en la ley del registro de comercio, para actualizar la información respecto de su titular, de la empresa y de sus locales, agencias o sucursales. Es decir, ahí se va a estar renovando toda esta información. La contabilidad como parte obligatoria de todo comerciante, llámese individual o comerciante social. ¿Qué tipo de sociedad? Cualquier sociedad. De las 6 sociedades que están amparadas al Código de Comercio, inclusive de las asociaciones cooperativas, solo que ellas se rigen a través del INSAFOCOP. El Código de Comercio puede hacer referencia, pero el INSAFOCOP es la ley a la cual están amparadas. No así las sociedades cooperativas, que son dos cosas diferentes. Las sociedades cooperativas y las asociaciones cooperativas. Las sociedades cooperativas están regidas por el Código de Comercio y las asociaciones cooperativas por el INSAFOCOP.
El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada, de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quien ejerce la función pública de auditoría. O sea, ¿quién lo va a aprobar? El auditor. Es decir, el auditor aprueba el sistema contable. ¿Quién es la oficina que ejerce la función pública de auditoría? El registro de comercio. Entonces deberá quedar asentado el sistema, lo autoriza el auditor e inmediatamente lo registra en el registro de comercio qué tipo de sistema contable va a utilizar. ¿Cuántos sistemas contables conocemos? Dice, de acuerdo a alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad. ¿Cuántos sistemas contables conocemos? Sistemas contables. No estoy seguro si, creo que son 5, Lee. O está mal escrito esto. Vean, analicémoslo. Eso está cabal así como lo dice la ley. Dice, el comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada, de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados. Dice, la contabilidad debe ser organizada, de acuerdo a alguno de los sistemas generalmente aceptados. No es sistema contable, sino que a un sistema de registro. ¿Cuántos sistemas de registro conocemos? Quizás cuando el compañero dijo 5, creo que o yo lo dije mal o él me malinterpretó, pero por eso dije, leámoslo bien tal cual como lo dice la ley. La ley dice alguno de los sistemas generalmente aceptados. No se refiere a un sistema contable, se refiere a un sistema de registro. Y como dice la compañerita, ¿verdad? Son 2. Es cierto, son 2. ¿Cuál? El periódico y el perpetuo. El perpetuo y el Periódico. El periódico o pormenorizado. Tenemos 2 sistemas para registro. Uno de ellos es el que vamos a adoptar y no podemos cambiarlo. Una vez adoptado, con ese sistema se trabaja. Por eso dice acá, con algunos de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quien ejerce la función pública de auditoría, es decir, por un auditor, el cual deberá registrar posteriormente en el registro de comercio. Los registros deben llevarse en castellano. Las cuentas se asentarán en colones o en dólares de los Estados Unidos de América. Vean que presenta las 2 opciones, pero por tradición, ¿verdad? La tradición la hacemos ley y obligatoria, se trabaja en dólares. Pero hay una ley de integración monetaria donde las 2 monedas son monedas de circulación. Pero por tradición, por costumbre, ya que la tradición y la costumbre hacen ley, nos hemos obligado, digamos, nos hemos acostumbrado a trabajar en dólares. Entonces dice que las cuentas se asentarán en colones o en dólares, normalmente dólares para nosotros, de los Estados Unidos de América. Toda contabilidad deberá llevarse en el país, aún las de las agencias, filiales, subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras. Su contabilidad de esa filial deberá estar en el país y deberá llevarse en castellano, ¿verdad? Así lo menciona el Código de Comercio, es decir, en la lengua materna que tiene El Salvador. Aun cuando estas sucursales sean de empresas extranjeras donde se hable un idioma totalmente distinto, deberá registrarse, dice, en español. Lo correcto es castellano, en castellano.
y en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo dice el código y así debe hacerse. O sea, como les dije al principio, ¿verdad? A veces el código de comercio lo tenemos como una ley que no tiene mucho peso. Pues nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Es una ley que regula a todas las sociedades. Es una ley que regula las obligaciones de todas las sociedades. Imagínense, en este caso es una ley que está regulando la contabilidad y correspondencia que recibe y emite toda sociedad. Los comerciantes individuales con activo inferior a los $12,000 de los Estados Unidos de América llevarán la contabilidad por sí mismos o por una persona de su nombramiento. Es decir, no necesita que sea un contador si su activo no supera los $12,000. Esto lo puede llevar el mismo dueño, llevar la contabilidad, aunque tal vez no sea una contabilidad bien estricta, ¿verdad? Simplemente registrar ingresos y egresos. Por eso dice, si es inferior a 12,000, superior a $12,000, tiene que contratar un contador. Los registros obligatorios deben llevarse en libros empastados, ¿verdad? Antiguamente se hacía así, o en hojas separadas. Esto no significa de que hoy en día no existan los libros empastados. ¿Cómo no? Muchas empresas todavía tienen libros empastados y se registran los estados financieros a mano. Como están empastados, no podemos desempastarlos y volverlos a empastar para hacerlo impreso. Pero también dice que se puede llevar en hojas separadas. En todo caso, cuando hagamos la contabilidad en un sistema informático y se impriman esas hojas, esas van separadas. Pero para resguardarla tienen que estar todas juntas, las cuales deberán estar numeradas. Y no solo numeradas, deberán estar selladas por un auditor. O sea, no es cualquier hojita, ¿verdad? Son hojas foliadas y autorizadas. Dice, todas las cuales estarán foliadas, significan numeradas, y serán autorizadas por el contador público autorizado, que hubiere nombrado el comerciante. Es decir, el comerciante tiene a un auditor que trabaja para él. Pero aunque sea un comerciante pequeño, tiene que buscar a una persona que le autorice esas hojas, que le autorice las hojitas para llevar la contabilidad, que le autorice las hojitas de los libros de IVA, por ejemplo, o que le autorice el libro de IVA propiamente, si es un libro empastado. Son 3 libros de IVA los que debe llevar cualquier sociedad. Un libro de compras y 2 libros de ventas. También deben estar registrados, también deben estar autorizados. ¿Por quién? Por un auditor. Aunque estos no estén registrados en el registro de comercio, ¿verdad? Porque son libros auxiliares. No es la contabilidad, no es el sistema contable el que estamos autorizando, es un libro. Y ese libro puede estar autorizado por un auditor nada más. Los comerciantes deben asentar sus operaciones diariamente. Por eso hay que llevar un libro que así se llama, libro diario. Y llevar su contabilidad con claridad, en orden cronológico, no puedo saltarme fechas. Sin blancos, es decir, sin líquido corrector, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Y sin presentar señales de alteración. Los libros, si cometimos un error, cuando se hacía a mano la contabilidad y había un error en un valor escrito, o porque se traslapó, a eso se llama esto de interpolación. Eran libros tan grandes que cubrían casi un escritorio, o más grandes que un escritorio cuando se extendían. En el lado izquierdo iba el nombre de las cuentas, y al lado derecho iba la cantidad de columnas que representaban cada par de columnas una cuenta. ¿Y por qué cada par? Porque en una registrábamos el debe y en la otra el haber. Entonces en la parte superior, como encabezado de esas columnas, se colocaba el código de la cuenta. No se ponía el nombre de la cuenta, sino que el código. Imagínense que en el renglón, por ejemplo, 30,
anotábamos una operación y cuando íbamos a buscar el código de la cuenta, no usábamos regla, por decir algo, y se nos confundió que era el renglón 30 y escribimos en el 31 el valor. Pareciera de que esa cuenta o ese registro pertenecía a la operación del renglón 31. Ahí había una interpolación de renglones, ¿verdad? Hubo una confusión de renglones. Entonces, esos errores no se podían, por decir así, echar chelito, ¿verdad? Las tachaduras eran válidas cuando era para enmendar un error, no para tachar, por decir algo, le voy a tachar un 0 de más que le puse. No, tachaba toda la cifra y la colocaba arribita la correcta, ¿no? Donde identificaba a través de la tachadura de que había un error, pero en la tachadura solo era una línea, nada más, no es un manchón, era una línea. Y esa línea indicaba que usted estaba anulando esa cantidad para escribir la cantidad correcta, que daba evidencia de que en la cantidad incorrecta se le fue un 0 de más. Pero no manchábamos, o sea, la tachadura no era borrarle un 0, no, se borraba o se tachaba toda la cantidad completa, aunque sea un 0 el que estaba confundido, el que había agregado de más o de menos. La cosa es que no se identificaran señales de alteración. Hoy en día que los sistemas son informáticos, pero no se da este problema. Pero debemos tener cuidado que las hojitas donde se van a imprimir estén numeradas y aparte de eso estén registradas con un sello. ¿Verdad? Artículo 441 dice: el comerciante deberá establecer al cierre de cada ejercicio fiscal la situación económica de su empresa. Ya me está diciendo aquí que al cierre de cada ejercicio vamos a establecer la situación económica de la empresa, la cual se mostrará a través del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, así lo menciona la ley, aunque sabemos que se llama estado de resultado, y el estado de cambios en el patrimonio. Deberán estar certificados por un contador público autorizado y deberá depositarse en el registro de comercio año con año. O sea, un legajo de estados financieros deberá presentarse al registro de comercio junto con un dictamen de un auditor, ¿verdad? Que auditó las cifras, que auditó los estados financieros. Año con año. Otra obligación, aparte de la matrícula de comercio, que es en la fecha que nació la empresa, ¿verdad? A la cual se le va a adherir los datos del representante legal, registrado también año con año, porque este puede ser cambiado. Aparte de eso, dice, vamos a presentar estados financieros, ¿verdad? Si el 31 de diciembre cerramos la empresa, la ley del registro de comercio nos va a indicar cuántos días tenemos o cuántos meses tenemos a partir del 1 de enero del siguiente año para poder presentar estados financieros. Eso no lo dice el Código de Comercio, eso lo va a decir la ley del registro de comercio. Imagínense cuánto tiene que saber el contador. No solo lo que me está diciendo el Código de Comercio, tengo que referirme a las diferentes leyes o reglamentos internos de cada institución a la cual está adherida la empresa. Llámese Seguro Social, llámese AFP, Ministerio de Hacienda, alcaldías, Registro de Comercio, Digestic. O sea, tenemos que conocer los reglamentos internos de cada una de estas instituciones. Tal vez no conocerlos de memoria, pero sí saber a dónde están esas regulaciones y tener más o menos la fecha de cumplimiento para cada una de ellas. Para la estimación de los diversos elementos del activo, se observarán las reglas que dicte el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, y en su defecto por las normas internacionales de contabilidad. Vean que el mismo Código de Comercio me está indicando de que las estimaciones
dice acá, estimaciones de los diversos elementos del activo deberán estar registradas de acuerdo al Consejo de Vigilancia o, en su defecto, dice, por las normas internacionales de contabilidad. O sea, ya me está mencionando acá que debo de trabajar con base ANIF o ANIF para pymes, en el caso de que sean pequeñas y medianas empresas. Y si es una gran empresa, con base ANIF. Entonces ya me está diciendo, o lo que dicte, dice, el Consejo de Vigilancia. ¿A qué tipo de estimaciones nos referimos en contabilidad? Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, ¿verdad? Tienen una estimación y esa estimación es por la incobrabilidad. Ajá, ahí tenemos algo estimado, una estimación. ¿Qué más? ¿A dónde encontramos otras estimaciones? Gracias por la participación. ¿A dónde más encontramos estimaciones? Que pueden ser de acuerdo a normas o de acuerdo al Consejo de Vigilancia de nuestro país. No sé si sería por faltante de inventarios. En el caso de los faltantes, podría ser un ajuste, también un ajuste a los inventarios, pero en ese caso no es estimado, sino que es con base a una realidad. Se hace el inventario y todas las sociedades al 31 de diciembre tienen la obligación de levantar un inventario. Es más, hay un libro de registro de inventarios que es obligación llevar de cualquier sociedad. Se levanta físicamente el inventario y se compara con el registro que se lleva en el sistema o el registro analítico del inventario. Y si hay faltantes, únicamente se ajustan. Ahí son ajustes, hacemos el ajuste del inventario. Pero ¿a dónde más vemos las estimaciones? Ahí lo que estamos haciendo con el inventario es ajustarlo a una realidad. En cambio, las estimaciones son eso, ¿verdad? No es una realidad, porque para las cuentas incobrables, yo no sé si un cliente o determinados clientes, dependiendo del método de estimación que se tenga, no van a pagar. Por eso se llama estimación, ¿verdad? Porque a veces, según el método, por ejemplo, un método de estimación podría ser el monto de las ventas al crédito. El 2% de las ventas al crédito se estima que no van a pagar. Ahí no sé cuáles son los clientes. Solo sé que es una estimación. Por eso es que el método es estimativo. Hay un método directo. Cuando yo ya conozco el cliente que no me va a pagar y ese cliente lo saco de las cuentas por cobrar. Es ahí donde nacen las cuentas incobrables, ¿verdad, Lick? Buenos días, jóvenes. Nuevamente, iniciando. ¿Se logra escuchar? Bueno, estábamos hablando sobre las estimaciones. Me decían por ahí sobre las cuentas por cobrar, la estimación para incobrables. ¿Qué otro tipo de estimaciones conocemos? ¿Qué otras estimaciones hacemos en la contabilidad? Pensemos en los ajustes. Los ajustes podrían ser parte de esas estimaciones, ¿verdad? Uno de los ajustes es la incobrabilidad, ¿verdad? Ya la dijimos, las cuentas por cobrar tienen una estimación de incobrabilidad que año con año se hace un registro, cargando un gasto y abonando una estimación para incobrabilidad. ¿Qué otra estimación? Otra estimación podría ser el deterioro de los inventarios. Hay inventarios que por su tiempo, digamos, de caducidad, tienen una fecha de vencimiento. Es probable que algunos de esos inventarios o de esos productos lleguen al vencimiento. Entonces, también se podría establecer una estimación por el deterioro de esos inventarios. ¿Y las depreciaciones? Las depreciaciones, correcto, también es otra estimación. ¿En qué sentido? ¿Por qué le llamamos estimación? Nosotros consideramos a través de la estimación que el bien
se va a desgastar uniformemente en el tiempo, es decir, va a ser parejito el desgaste en el tiempo. En la realidad, eso no sucede así. Decimos que un vehículo, por ejemplo, va a durar 5 años. Según la ley, ¿verdad? Me está diciendo que lo deprecia en ese tiempo, en 5 años. Pero yo sé que mi vehículo no va a durar 5 años, va a durar 15. Entonces estimamos la depreciación en 15 años, pero lo hacemos de manera lineal, porque así me lo dictan las normas internacionales o porque así también me lo dice el Consejo de Vigilancia, me lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Me dice que para que sea deducible, yo debo utilizar un método lineal. Entonces ese método lineal me está indicando de que todos los años la depreciación va a ser igual, como que todos los años mi maquinaria, mi equipo, mis inmuebles se deprecian o se desgastan de la misma manera. Esa es una estimación, porque en la realidad no sucede así, no es lineal. Pero verdad, licenciado, que eso depende de cada política contable de cada empresa, ¿verdad? No es lo mismo para todas las empresas. Correcto, la ley nos da el parámetro, por eso le digo, la ley me dice cuáles son los tiempos en que voy a depreciar un vehículo. Perdón, voy a depreciar un bien, pongámoslo así de manera genérica. La ley me está diciendo cuánto para maquinaria, cuánto para bienes inmuebles, cuánto para equipos informáticos. Entonces ya la ley ya me está diciendo. Pero la empresa tiene su propia política y esas políticas son propias de cada empresa. Entonces esa política de estimación por depreciación la decide cada empresa sin que haya problemas con la ley. Es decir, yo puedo o la empresa puede estimar para un tiempo más prolongado la vida útil de un bien. Ahí no estoy cayendo en problemas con la ley. Lo que está pasando es que le estoy diciendo a la ley, mire, no voy a reclamar todo el gasto por depreciación en un año, sino que voy a reclamar una parte más pequeña. Entonces la ley me dice, no hay ningún problema. Lo que la ley no me permite es que yo estime un valor mayor del que la ley me está autorizando. Me dice que un vehículo lo voy a depreciar en 5 años, yo no lo puedo depreciar en 3, porque estoy reclamando mayor depreciación por cada año que la ley me está autorizando. Pero si lo hago en una manera más pequeñita, o sea, yo puedo estimar para 15 años, entonces voy a reclamar por depreciación una cantidad inferior a la que la ley me está dando, me está autorizando o me está avalando. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? La ley nos da parámetros. Siempre y cuando cumplamos con los parámetros no hay ningún problema. Entonces es correcto, ¿verdad? Las depreciaciones son otra estimación. Las revalorizaciones de los bienes también son otras estimaciones. El que yo revalúe un bien, el bien pueda que haya incrementado de valor o que haya bajado de valor por el deterioro. Y eso lo va a evaluar un perito evaluador, una persona experta en evaluaciones. Esa evaluación va a ir directamente al patrimonio. Pero eso lo van a ver un poquito más adelante. No sé qué contabilidad llevan ya a esta altura. Pero allí por la conta 4 más o menos, conta 3, van a estar viendo esos, si es que no la han llevado a la conta 3, ¿verdad? Contabilidad de sociedades. En el diario dice, se asentará como primera partida. Vean que aquí me está diciendo el Código de Comercio cuál es la primera partida que voy a asentar. En el diario se asentará como primera partida el balance, que muestra la situación económica y financiera del comerciante al principio de sus operaciones, anotando las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces la primera partida ya está con nombre. La primera partida ya tiene dueño y ese se llama balance general. Ahí vamos a anotar todas las cuentas del cierre del año anterior. Ahí le estoy dando apertura a mi nuevo año con la partida 1. Entonces esa partida ya tiene, como les digo, un dueño. Ya la partida 2 en adelante puede ser cualquier operación que el comerciante realice. Es decir, el 2 de enero,
que ya es un día hábil de trabajo, 2-3 de enero, ya empiezan las operaciones normales y comienza con la partida 2. La partida 1, al 1 de enero, ya tiene un apartado especial. Y ese apartado es el balance. ¿Verdad? Ahí no hay vuelta de hoja, no podemos ir en contra de eso. La misma ley nos está diciendo. Debe constituirse una provisión o reserva para proveer al cumplimiento de las obligaciones que respecto a su personal tenga el comerciante en virtud de la ley o de los contratos de trabajo. Esto casi no lo hacemos, pero algunas empresas sí lo hacen y la ley nos está diciendo que es para todas las sociedades. Debemos registrar una reserva laboral. Es decir, debemos crear, en este caso es un pasivo laboral, una provisión, dice acá, es un pasivo laboral. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pasivo laboral? Aquí me está diciendo la ley, una provisión o reserva, dice, para prever o proveer, dice aquí, al cumplimiento de obligaciones que respecto a su personal tenga el comerciante. ¿Qué es esto entonces del pasivo laboral? ¿Alguien sabe? Yo pienso que es como un gasto recurrente que se hace dentro del trabajo. De hecho es un gasto, ¿verdad? Sí, es correcto, pero ¿cómo así lo piensan ese gasto? ¿Por qué se genera ese gasto? Es por una provisión, obviamente, pero más allá del trasfondo de la operatividad. De forma operativa yo cargo un gasto y abono un pasivo. Y ese pasivo se llama pasivo laboral. ¿Cuál es la razón? Aquí dice que es para proveer, dice, el cumplimiento de obligaciones. ¿Obligaciones qué? Laborales. ¿De dónde sale ese cálculo? ¿Cuál es mi base para generar ese cálculo? Ahora será el sueldo de los empleados. Es correcto, así es el sueldo de los empleados. Muy bien. Vamos bien, ¿verdad? Ya hablamos de un gasto. Ya se genera un gasto, cargo un gasto con abono a un pasivo, que se llama pasivo laboral. La base de cálculo, el salario de cada empleado. Correcto, vamos muy bien. Pero ¿por qué hacemos el cálculo? Ya sabemos cómo se hace contablemente, ya sabemos cuál es la base. Ahora, ¿por qué lo hago? Aquí la ley me dice para qué, ¿verdad? Que es para proveer el cumplimiento de obligaciones. Entonces, si mi base es el salario, yo debo tener otras bases que amparan ese cálculo. Ya tengo una de ellas, el salario. ¿Cuál otra? ¿Con base a qué calculo? Ya sabemos, el salario. Pero ahora, ¿qué voy a calcular? El salario es mi base de cálculo. Para calcular ese pasivo laboral, ¿qué pasivo laboral? Y esto lo dice también en las normas. La antigüedad que... La antigüedad de cada empleado, correcto, así es, el tiempo que cada empleado tiene. Entonces ya tenemos dos parámetros de cálculo, o dos bases de cálculo. Uno, el salario que gana el empleado. Dos, el tiempo laboral que el empleado tiene en la empresa. Y eso para generar un pasivo laboral con respecto a la antigüedad del empleado, obviamente, ¿verdad? Ya me lo dijeron por ahí. ¿Qué calculo con el salario y la antigüedad del empleado? Ese cálculo va a ser mi pasivo laboral, pero ¿qué calculo allí? ¿Qué estoy calculando? ¿Cómo se llama eso? Eso lo vamos a ver en el Código de Trabajo. Obviamente con esto... Indemnización. Dígame. La indemnización. La indemnización, correcto, así es, ¿verdad? Año con año el trabajador tiene derecho a que se le indemnice con una prima equivalente, dice, a un salario
salario mensual. O sea, que un salario extra del empleado se va a ir a un pasivo laboral. Algunas empresas se lo pagan al empleado. Tome, aquí está su antigüedad de este año. Y el siguiente año, aquí está su otra antigüedad. Significa que cuando despidan a ese empleado, el empleado ya está pagado. Ya tiene toda su indemnización adelantada, ya no le tiene que dar nada a su patrono. Pero aquel patrono que va guardando el pasivo laboral, cuando eche al empleado, tiene de dónde agarrar. Pero en muchas ocasiones ese pasivo queda solo en papeles. Lo justo, tanto para el empleado como para el empleador, es que se abra una cuenta de ahorros. Y en esa cuenta de ahorros se vaya depositando ese pasivo laboral para que el patrono tenga dinero de dónde pagar la indemnización de un empleado. Hay empresas, tal vez no en nuestro país, ¿verdad? Pero hay empresas que tienen una reserva por jubilación. El empleado se jubiló, la empresa le da una parte de esa jubilación, aunque las AFP o el Seguro Social o el INPEP le paguen una pensión, la empresa también le da algo. Esa es una reserva, también laboral, ¿verdad? Una reserva por jubilación. ¿De dónde nace esa reserva? De las utilidades. Es decir, a la utilidad del ejercicio se le quita la reserva legal. Esa reserva legal, ¿verdad?, es deducible del impuesto sobre la renta. Se calcula el impuesto sobre la renta y después se calculan las otras reservas. En ese caso puede ser una reserva por jubilación. Cuando el empleado se jubile, la empresa le da un bono. Tiene de dónde agarrar. Es como pasarle parte de las utilidades al empleado. En nuestro medio no se da. Es raro si alguna empresa lo hace. Hay patronos que sí son bastante bondadosos, que cuidan a su empleado. Cuando entraron las AFP yo trabajaba con Pizza Hut. Y la preocupación de nosotros era que el Seguro Social nos quitaba 0.5% en cuestión de, del 3%, perdón, era el 3.5%. Nos iban a quitar el 0.5% y nos iban a dejar sobre el 3%. O sea, pero ese 3% iba a ser para invalidez, vejez y muerte en el Seguro Social. Entonces el 5% que era de vivienda, ese fue eliminado. Pero aparte de eso nos metieron las AFP. Te teníamos que pagar el 3% más un 6.25%. Así entraron las AFP. Se nos convertía en un 9.25%. Imagínense, después de estar cotizando solo el 3.5%, nos eliminaban el 0.5% y nos sumaban un montón. En esa ocasión, el dueño, ¿verdad?, de Pizza Hut, o los dueños, era prácticamente uno. El dueño principal de Pizza Hut dijo: no se preocupen, yo voy a cubrir el pago de la AFP. Ustedes siguen pagando el 3% del Seguro Social. El otro 6% nos lo iba a dar esta persona. Lastimosamente yo solo trabajé como año y medio con ellos. No sé si todavía a esta altura sigue esa prestación o poco a poco se le fue quitando, ¿verdad? Pero imagínense qué alivio. El 6.25% lo iba a cubrir la empresa, aparte de que cubría sus 7, en aquel entonces creo que era, 6.75 creo que era en ese entonces el de ellos. 6.25 para nosotros y 6.75 para el empleador. Subió un 1% para ambos. Antes era el 13 en total, ahora es el 15, correcto, así era. Entonces, pero imagínense qué alivio que un empresario le diga que le va a dar adicional a su salario un 6%. ¿Verdad? Sentimos nosotros, bueno, qué bien, ya no vamos a pagar, lo vamos a sentir como que seguimos otra vez en las mismas condiciones. Entonces nuestro sueldo aparecía un poco más inflado, ¿verdad? Nos incrementaban ese valor y al mismo tiempo nos lo quitaban. Volvía a quedar otra vez el salario de la misma manera. Entonces, así hay empresas. De hecho, el
la ley, las normas internacionales dice que debe crearse o debe dársele una participación de las ganancias al empleado, pero eso no lo hacemos acá. Entonces, esta provisión o reserva laboral se hace con ese ánimo de ir teniendo el valor laboral o el gasto laboral del empleado, y eso es deducible del impuesto sobre la renta, porque año con año usted debe calcular una indemnización, se la pague o no se la pague el empleado, y crear un pasivo laboral. Cuando este empleado usted lo quite, la indemnización ya no será un gasto para la empresa. La indemnización la va a ir a recoger del pasivo que creó. Ya no puede calcular un gasto porque estaría duplicando. Ahí la ley ya no le permitiría, porque ya le permitió calcular la provisión. A eso se refiere. Tenemos que ir leyendo, ¿verdad? Ir leyendo un poco más. De esto aparece mucho más de la contabilidad ahí en el Código de Comercio. Artículo 451. Los comerciantes y sus herederos o sucesores conservan los registros de su giro en general por 10 años. Imagínense los registros, las facturas, las partidas, todo eso debe estar resguardado físicamente durante 10 años. No lo podemos destruir como evidencia de las operaciones, y hasta 5 años después de la liquidación. Es decir, si el negocio entró en quiebra, debe guardarse esas operaciones durante 5 años o esos documentos. Y media vez esté operando 10 años. Después de 10 años se pueden destruir para no ir creando demasiado documento. Y dice aquí también, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55. Vamos a ver qué es lo que me dice este artículo 55 con respecto a la información que guardamos. Dice que los comerciantes podrán hacer uso de microfilm. Esto era algo un poquito anticuado, pero todavía alguna empresa lo puede utilizar. De discos ópticos o de cualquier otro medio. Aquí deja abierta la posibilidad. ¿Para qué? ¿Cómo se llama esto? O de cualquier otro medio que permita archivar documentos e información con el objeto de guardar de una manera más eficiente los registros. ¿Cómo se llama todo esto hoy en día? Los software contables. ¿Cómo? Perdón. Los software contables. Ajá, dentro del software, correcto. El software contable es para llevar los registros, es para hacer los registros. Pero de ese software podemos guardar una parte. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no guardar una parte. O sí, digámoslo así, guardar una parte porque estamos guardando hasta un momento determinado. ¿Cómo se llama eso? Cuando guardamos nuestros archivos o cuando creamos una copia fiel de los archivos, quizás así está mejor dicho. Cuando creamos una copia fiel de lo que hemos registrado en nuestro software. Una base de datos. Ajá, es una base de datos, pero ¿cómo se llama eso que creamos? En el caso de que mi sistema falle, yo tengo un resguardo. Un respaldo. Yo tengo un respaldo. ¿Cómo se llama ese respaldo? La nube. ¿Perdón? No. Casi no les escucho. Vamos a dar más volumen a mí. ¿Cómo se llama ese respaldo? No, casi seguido lo hacemos a veces en nuestro teléfono. ¿Verdad? WhatsApp, por ejemplo, de repente nos manda ahí que está haciendo una copia de seguridad. Así dice en WhatsApp. Y eso lo manda a la nube. Ya no ocupa espacio en nuestro teléfono. Entonces, cuando utilizamos un software, ¿verdad? Ya no necesitamos hacer estos microfilm, ni tampoco grabar en un disco, sino que del mismo software la máquina hace un backup, que es una copia de seguridad de la información. Y eso lo guardamos ya no en discos ópticos, sino que lo guardamos en un disco duro extraíble.
¿verdad? Ahí tenemos la información, ahí tenemos nuestro backup. También lo podemos guardar en la nube si pagamos un dominio y sabemos que ahí va a estar seguro, ¿verdad? Antiguamente se creaban estos discos o se creaban estos microfilm de la información, era como una película, una copia de los documentos, ¿verdad? Más tedioso para trabajarlo porque todo era manual, aunque esto era de manera mecanizada, pero la información que se guardaba ahí era manual, eran como fotografías. Y dice acá, con el objeto de guardar de una manera más eficiente los registros, documentos e informes que le correspondan. Entonces, dice en el artículo anterior, y esa es una de las cosas que también vi en los trabajos que ustedes hicieron. Escribían la información y decía, de acuerdo al artículo anterior, pero no me ponían cuál artículo. Ni el artículo donde estaban tomando la información, ni cuál era el anterior, solo decía, o sea que solo le dieron copiar y pegar a la información que ahí estaba en el artículo, sin copiar los artículos. Yo acá les voy mostrando, por ejemplo acá, estamos hablando del artículo 51, de que debe resguardarse, dice, los documentos por 10 años. Y dice acá, sin que eso me lo modifique el artículo 455. O sea, en el 51 está diciendo de que se va a resguardar por 10 años la información, independientemente de cómo se utilice. Y acá me está diciendo en el 55 cómo lo voy a hacer. A través de microfilm, a través de discos ópticos, a través de un backup en la nube, a través de un backup en un disco extraíble. Independientemente de la forma, aquí me dice la forma, cómo puedo resguardar eso, pero en el anterior me está diciendo la papelería tiene que guardarla por 10 años, independientemente cómo guarde sus registros, si son manuales o son computarizados. Si son computarizados, pues siempre la papelería la va a guardar por 10 años. Entonces, yo aquí hago referencia del 51 al 55, pero ustedes me ponían ahí en la información según el artículo anterior. Pero ¿y cuál es el anterior? De lo que ahí me estaban colocando. Así me lo dejaban. Entonces yo le ponía ahí un signo de interrogación, ¿verdad? No sé cuál es el anterior. Entonces, en el Código de Comercio regula una buena cantidad de condiciones en que una sociedad debe conducirse. Imagínense la contabilidad, toda la contabilidad está regulada, por decirlo así, para todas las sociedades, para cualquier tipo de sociedad, está regulada en el Código de Comercio. Ahí me está diciendo cómo debo llevar mi contabilidad. Ya en la parte operativa, ahí nos referimos a las normas internacionales, pero la misma ley me está diciendo, ya sea que lo haga a través del Consejo que ejerce la vigilancia en materia de contabilidad o lo haga con base a las normas internacionales. O sea, la misma ley me está dando la opción, cómo voy a hacer la parte operativa, pero la parte, digamos, legal, la parte de cumplimiento, esa me la está regulando el Código de Comercio. Y me lo está diciendo para todas las sociedades, no me está diciendo para un tipo de sociedades. Acá todos estos datos son genéricos para cualquier sociedad. La contabilidad se va a registrar tal cual como dice el Código de Comercio en cuanto a cumplimiento legal de El Salvador. En cuanto a parte operativa técnica, tenemos las normas internacionales de contabilidad, conocidas como NIF, o las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF o NIF para pymes. Tenemos ahí como la herramienta técnica, y acá en el Código de Comercio la herramienta legal que me está diciendo cómo debo registrar mi contabilidad. Bueno, como les digo siempre, hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? Estos solo son así los grandes brochazos, ¿verdad? La información que considero a mi bien más importante, que la considero yo, para ustedes puede ser otras mucho más importantes, y dirán cuando vayan leyendo que
el IC no puso esta parte y es mejor o es más importante que lo que nos mostró. Pero esa es su apreciación y está bien, ¿verdad? Que sea crítico, está bien que vaya a leer, está bien que objete algunas situaciones, está bien que debata. Si de eso se trata, si aprendemos, yo no me enojo porque me diga, mire, él se equivocó en tal parte, ¿verdad? No es así, es de esta y esta forma. Al contrario, le agradezco porque probablemente yo no había leído esa modificación, no había leído esa actualización y usted la leyó. Y ahora me está debatiendo y me está diciendo, no, antiguamente se hacía así, pero hoy se hace diferente. Y yo lo más que puedo hacer es agradecerle. ¿Verdad? Decirle gracias por abrirme los ojos, ¿verdad? Gracias ¿por qué? Por comentar algo nuevo que yo desconocía. En cuanto a legislación, en cuanto a las normas técnicas, esto está en constante evolución, esto está en constante cambio. Cualquier cambio debemos estar atentos, ¿verdad? Para no quedarnos en el pasado, para irnos actualizando. Por ejemplo, todo esto que dice acá del Código de Comercio, esto no es nuevo. Esto es tan antiguo como el Código de Comercio. Que pueda que hoy en día, y lo deja abierto, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, o de cualquier otro medio, porque sabe que en cuanto a cuestiones informáticas esto va cambiando constantemente y sabe que no va a quedar estático lo que ellos digan, lo que el legislador diga. Por eso dice, y de cualquier otro medio que permita archivar documentos. Ellos no sabían cuando hicieron esto de que iban a haber discos, por decir algo, un disco duro fuera de la máquina, y iban a ver, por ejemplo, las USBs. Ellos hablaban en aquel entonces de discos ópticos, dice. Son discos de esos redonditos, ¿verdad? Que se leen a través de una luz, así como, por ejemplo, los juegos estos, el PlayStation 4, 5, ¿verdad? Que usted pone el disco, bueno, el 5 ya no tanto, es más en la nube que a través de disco, pero todavía el 4 y el 3 son con disco, y ahí hay un lector óptico. Entonces, a través de DVDs, a través de CDs y todo eso son estos discos ópticos que son leídos a través de luz infrarroja. Pero también ellos sabían de que más adelante la tecnología va a cambiar, ya no van a ser estos discos. Imagínense, hoy tenemos resguardo en la nube, tenemos resguardo en discos extraíbles, tenemos discos sólidos, ya no son discos mecánicos. El disco duro ya es diferente, es un disco duro parecido al almacenamiento que tienen los dispositivos celulares. En USB también, ¿verdad? Las USB, o sea, en aquel entonces no se sabía, por eso ellos decían discos ópticos o microfilm, que eran como fotografías, ¿verdad? Como negativos de una fotografía. No sabían de que iban a existir USBs cuando emitieron este artículo, esta ley. Por eso dejaron abierto, y cualquier otro medio que permita archivar documentos e información. Imagínense ese juego, ¿verdad? El PlayStation 5. Ya hoy ya no compra usted un disco, hoy va a comprar, dice, una participación de un juego en la nube. Es decir, ya no lo va a tener adentro de su equipo. Bueno, sí lo va a tener en su equipo, pero va a tener en su equipo como la licencia de uso de ellos, ¿verdad? Y el almacenamiento, las memorias que tienen va a ser para darle más velocidad a su juego, no para almacenar. O si almacena, va a almacenar los resultados de su juego, o sea, los ganes, las pérdidas y todo lo que usted tenga. Entonces, esto va evolucionando y ¿qué nos va a deparar en el futuro, verdad? ¿Qué más va a existir en el futuro? Entonces, aquí el legislador dejó abierta esa posibilidad. Entonces, esta ley no ha sido modificada, o por lo menos estos artículos no han sido modificados desde que la ley se creó. Ya hace varias décadas. Es como el principio de partida doble. Hoy en día todavía lo seguimos utilizando. ¿Y hace cuánto tiempo Benedicto Cotrucli y Lucas Pacioli hicieron una vivencia de ese principio? Y es el principio en el que descansa la contabilidad. Aún con sistemas informáticos, ese principio no ha cambiado, es el mismo principio.
Cambia la forma de registro, cambia la forma de cómo resguardar la información, pero el principio de partida doble sigue tan vigente como hace cientos de años. Hace más de cuántos, 500 años que se emitió ese principio y todavía lo seguimos usando. Es tan vigente como en esa época. Bueno, de mi parte eso es todo. Si hay consultas, estoy a sus órdenes. Esta semana dijo que teníamos un cuestionario, ¿verdad, Lick? Sí, lo vamos a tener el fin de semana. Va a ser así sencillísimo. Y lo voy a preparar a través de la plataforma. Ahí ¿Sobre qué será? ¿Sobre qué será, Lick? Sería de los temas que hemos visto a partir del último cuestionario. Correcto. ¿A qué hora va a ser? Y estaba pensando dejárselos abiertos así como en la otra ocasión, ¿verdad? Que les dejé abierto casi todo el día, estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, parece que se los dejé. O sea, ¿Cuándo va a ser? Dijo. estaba pensando el fin de semana, puede ser domingo o sábado. Ok, gracias. No sé qué día le sale mejor a ustedes. Yo diría que, bueno, en mi caso domingo porque tengo clase sábado, pero no sé los demás también que digan algo. Es probable que la mayoría esté en ese sentido porque las clases en la universidad llegan hasta sábado. Ya no sé. Yo opino de que el domingo, porque yo el sábado tengo clase desde las 3 hasta las 5. Sí, me imagino que sí hay varias clases que han sido preparadas, aun cuando son presenciales. Siempre el sábado la universidad tenía actividad, ¿verdad? Y los estudiantes igual, tenían actividad por lo menos toda la mañana o parte de la tarde. Podría ser domingo. Gracias, Lick. 10 domingo. Y lo finalizamos a las 6 de la tarde. Muy bien. Y claro, el tiempo que van a tener de desarrollo va a depender la hora en la que usted decida hacer la práctica. Dígame. Y no lo puede hacer un poquito más tarde. Es que dice que yo llego a la casa como a las 5, que a esa hora salgo de trabajar. Tiene trabajo. Ajá. Vamos a considerar eso. Sí, yo también tengo trabajo. Vamos a considerar eso entonces para cerrarlo un poquito más tarde. No así el tiempo que va a durar, pues podrá ser una hora, podrá ser, dependiendo de la dificultad, ¿verdad? Sí, si no el tiempo para hacerlo, si no el tiempo que tenemos para entrar a hacerlo. El tiempo disponible va a ser... Correcto, el tiempo disponible va a ser alargado, pero el tiempo de realización sí va a ser ahí para todos igual. Entonces, ¿de qué horas a qué horas quedaría disponible para entrar? Lo podría aperturar siempre a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y cerrarlo que allá a las 10 de la noche. Para que usted tenga chance, si no puede a una hora, puede en otra. Y ahí depende, bueno, el tiempo que según la dificultad, el tiempo que le dedique ¿cómo se llama? A la práctica, a la guía o al examen, que podrá ser entre media hora, 45 minutos o una hora. Muchas gracias, Lick. Disculpe, Excelente. el domingo sería, ¿verdad? El domingo sería, sí, lo dejaríamos domingo porque el sábado la mayoría, me imagino, va a tener actividades académicas. Y la verdad no quiero entorpecerle a ninguno la actividad, o sea, nadie puede perder una clase por hacer un examen de otro. Ok, gracias. Así es que queda para domingo de las 10 de la mañana en adelante. Ahí va a quedar la posibilidad para que usted entre a la hora que más le convenga. Bueno, que pasen un buen día y nos vemos la próxima. Bueno, nos escuchamos la próxima. Ok, gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día.